María, reina de los escoceses, fue enterrada bajo un imponente monumento y, además, depositada en una bóveda funeraria donde yacen muchos miembros de la familia Stewart. Durante generaciones, en la oscuridad permaneció una funda de plomo con forma humana hasta que un grupo de responsables de la iglesia decidió abrir y mirar en su interior. Lo que encontraron dentro sorprendió a todos. No era un féretro normal, sino una carcasa de metal que seguía las curvas del cuerpo desde los hombros hasta los pies. Los historiadores se quedaron sin palabras al comprobar que aquel recubrimiento metálico contenía los restos de María, reina de los escoceses. Su cuerpo apareció en una cripta atestada de diminutos ataúdes de niños que nunca llegaron a crecer. Aquel cuarto oculto en la abadía de Westminster guardaba secretos que nunca habían estado destinados a hacerse públicos. El final sangriento en Fotheringhay tiene momentos que pocos recuerdan con exactitud. María pasó casi 19 años como prisionera antes de que su historia llegara a su capítulo final en una fría sala de piedra. Era una reina considerada peligrosa porque poseía derecho al trono de Inglaterra. A mediados de febrero de 1587, el gobierno decidió poner fin a su vida tras descubrirse una conspiración secreta. El salón del castillo de Fotheringhay se cubrió de telas negras y se erigió una pequeña tarima de madera para la ocasión. La mayoría observa la escena sin reparar en un detalle esencial. La reina convirtió sus últimos instantes en un mensaje público. Entró en la sala con un velo oscuro, pero debajo llevó prendas de color rojo intenso. En las antiguas tradiciones, el rojo simbolizaba a quien moría por su fe. Sin embargo, hubo un gran problema con la ejecución. El verdugo no mostró destreza en su tarea. Hicieron falta 3 golpes para terminar con la vida de la reina, un acto que fue visto como torpe y cruel tratándose de una monarca. Cuando por fin acabó, el verdugo alzó la cabeza por el cabello y sufrió una sorpresa mayúscula. Aquella melena rojiza que se quedó en su mano era solo una peluca. El cabello real de María era muy corto y canoso, consecuencia de años de enfermedad y tensión. Y la escena se tornó aún más extraña porque un perro pequeño se había ocultado bajo sus faldas durante todo el proceso. El animal no abandonó a su dueña y quedó cubierto de sangre, por lo que tuvo que ser lavado después. La gestión de los objetos que dejó la reina fue igual de dramática. Las autoridades temían que la gente convirtiera sus ropas o la madera del bloque en objetos de culto. Para impedirlo, recogieron todo lo que ella había usado aquella mañana y lo arrojaron a una gran hoguera en la sala. Lavaron el suelo con esmero para que nadie pudiera llevarse un fragmento de tela o madera como recuerdo. Si se mira con atención, la narrativa verdadera habla de un intento deliberado por borrar su presencia. Tras la ejecución, trasladaron el cadáver a una habitación lateral a la que no tuvieron acceso sus sirvientes leales. Allí, varios hombres se encargaron de preparar el cuerpo para su larga estancia dentro de una caja de metal. Extrajeron sus vísceras y rellenaron el interior con especias como clavo y mirra para retardar la descomposición. La historia de su féretro de plomo tiene un giro inesperado. Aunque la caja era muy pesada y estaba herméticamente sellada, los gases procedentes del cuerpo comenzaron a acumularse en su interior. La presión fue tal que llegó a romper las costuras del metal. Tuvieron que llamar a un fontanero para que reparara el plomo y evitar el olor y el desastre. María había pedido ser enterrada en Francia, pero la reina de Inglaterra se negó a permitirlo. No quería que la tumba de María se convirtiera en un lugar de reunión para quienes incitaran a la sublevación. Así que el ataúd metálico permaneció en el castillo durante 6 meses, mientras el gobierno discutía a dónde enviarlo. Sus entrañas fueron enterradas en un lugar secreto dentro de los muros del castillo, que nadie ha logrado encontrar. Un tiempo después, las circunstancias cambiaron, y el gobierno escogió un lugar para su reposo en la ciudad de Peterborough. Se trataba de una iglesia importante que ya albergaba la sepultura de Catalina de Aragón. Fue una elección inteligente para dar a la ceremonia un aire de solemnidad y respeto sin acercarla demasiado a la capital. El féretro de plomo fue colocado sobre un carruaje tirado por 4 caballos y trasladado por caminos oscuros en plena noche. El día del entierro, a más de 300 personas les facilitaron ropas negras para acompañar el cortejo hasta la iglesia.
Lo que pocos cuentan es que el gobierno inglés costeó todo el funeral con la intención de proyectar una imagen de decoro y honor. El orador del servicio manejó sus palabras con mucha cautela. No proclamó a María ni buena ni mala, se limitó a decir que era conveniente que su vida hubiera terminado y a recordar la importancia de obedecer a los gobernantes. Al concluir la ceremonia, las mujeres escocesas presentes hicieron algo conmovedor. Se alinearon y besaron a las damas inglesas al salir de la iglesia. Fue un instante de paz poco habitual entre dos grupos que habían estado enfrentados durante años. La tumba quedó casi sin protección. Un partidario de María colgó cerca un poema que tachaba de crueles a los gobernantes ingleses, pero la iglesia lo retiró de inmediato. María permaneció en aquel hueco de piedra durante 25 años. Mientras tanto, su hijo Jacobo ascendió al trono de Inglaterra. Él había pasado toda su vida actuando con cautela, pero al tener el poder pudo alterar la historia de su madre. Como primer gesto, envió un paño de terciopelo rico para cubrir su tumba. Quiso evitar provocar a la población inglesa y esperó hasta estar firmemente asentado en su propio trono antes de ordenar una tumba suntuosa para ella en Londres. Cambiando el foco hacia la exhumación, en 1612 hombres regresaron a la iglesia de Peterborough para levantar el ataúd de plomo del suelo. Esta vez la operación fue discreta. Trasladaron la pesada caja a la abadía de Westminster en la noche, cuando la mayoría de la gente no estaba presente. Por increíble que parezca, por fin iba a descansar entre los reyes y reinas de Inglaterra. Su hijo invirtió una fortuna en un nuevo monumento elaborado en mármol fino y piedra pulida. El nuevo sepulcro quería afirmar que ella era una reina legítima y no una traidora. La tumba fue erigida en la capilla de la Virgen, la parte más destacada de la abadía. Al entrar en esa estancia, se ven dos grandes monumentos colocados uno frente al otro. En un lado está Isabel I y en el lado opuesto María, reina de los escoceses. Si se despoja la escena de todo ruido, la idea es clara. Dos rivales obligadas a compartir el mismo espacio para siempre. La estatua de María incluso es un poco más alta que la de Isabel, una forma que tuvo su hijo de afirmar que su madre era, al menos, tan importante como la mujer que la mandó ejecutar. La figura de mármol muestra a María con una expresión serena. Tiene las manos juntas y a sus pies reposa un león escocés. Las inscripciones en el lateral están en latín y evocan su árbol genealógico, recordando que fue madre del hombre que ahora gobernaba tanto Inglaterra como Escocia. El coste de la obra es un detalle que sorprende a los visitantes. El rey gastó alrededor de 170 en la estatua y destinó más fondos para el dosel de piedra que la cubre. En la perspectiva actual, aquello equivaldría a invertir una pequeña fortuna en una sola tumba. No obstante, hay una confusión común sobre lo que hay realmente bajo la estatua de mármol. Muchos piensan que la losa blanca marca su lugar exacto, pero el sepulcro verdadero está en una cámara de ladrillo profunda bajo el suelo, llamada bóveda. María fue la primera persona inhumada en esa nueva cámara en 1612. A partir de entonces, la bóveda no quedó solo para ella. Durante el siglo siguiente, la familia Stewart continuó abriendo el suelo y depositando allí a más difuntos. Se convirtió en el lugar principal para enterrar a sus descendientes, incluidos numerosos niños reales que murieron siendo bebés. La bóveda llegó a contener más de 80 ataúdes, la mayoría de tamaño diminuto. La reina Ana, bisnieta de María, tuvo 18 hijos, pero ninguno alcanzó la edad adulta. Todos esos pequeños féretros fueron colocados en la misma sala que María. No es una escena de ficción. La cripta se transformó en un lugar de profundo pesar. Con el tiempo se llenó tanto que ya no cabía nadie más y permaneció sellada durante cientos de años, mientras el mundo que la rodeaba se transformaba radicalmente. La puerta de la bóveda se abrió por fin gracias a una decisión administrativa. En 1867, un deán llamado Stanley dirigía la abadía y se obsesionó con localizar con precisión dónde reposaban los antiguos reyes y reinas. Los archivos eran confusos y él quería trazar un nuevo mapa de las sepulturas. No podía excavar a voluntad por temor a dañar el edificio, así que emprendió un proyecto para inspeccionar el interior de las bóvedas reales. Cuando finalmente abrieron la cámara de los Stewart bajo el pasillo sur, los obreros quedaron atónitos. La escena no era la de filas ordenadas de féretros, era un desastre.
Los ataúdes estaban amontonados unos sobre otros en un espacio reducido. Con el tiempo, el peso aplastó los de abajo. Muchos féretros se habían roto y restos óseos y placas identificativas yacían esparcidos por el suelo. Un detalle que muchos pasan por alto sobre el ataúd de María es que el de Anne Stanley lo encontró desplazado hacia la pared norte. No parecía una caja habitual. Era una funda de plomo moldeada con la silueta de un cuerpo humano. Se distinguían la forma de la cabeza, la curvatura de los hombros e incluso las piernas. Estaba recubierta de un pegajoso barniz negro llamado pez para mantenerla sellada. Incluso después de 250 años, su carcasa de plomo seguía cerrada, mientras que los ataúdes que la rodeaban se habían desintegrado. A su lado yacían otros restos célebres. El de Anne halló el féretro de su nieto, el príncipe Enrique, y el ataúd de Lady Arbella Stewart. El ataúd de Arbella estaba tan dañado que los trabajadores pudieron ver su interior. La bóveda ofrecía un testimonio cruel de cuántos miembros de la realeza habían muerto en prisión o por enfermedad. El de Anne Stanley no abrió la funda de plomo de María. Realizó dibujos detallados de la estancia y mandó sellar de nuevo la bóveda con nueva piedra. Hoy, María, reina de los escoceses, sigue reposando en aquella caja con forma humana bajo el suelo de la abadía. Su historia viajó desde el hacha hasta el castillo y, finalmente, hasta una cámara repleta de su propia familia. Una gran estatua de mármol es un gesto monumental. Si eso compensa una vida pasada en prisión, queda abierto a la interpretación.